Hoy vamos a hablar de espectáculos, aunque no futbolísticos, a pesar del día, la buena jornada que tuvimos hoy en el fútbol. Vamos a hablar de la prohibición que la Asamblea Legislativa generó a través de una ley para que en los circos se utilicen animales. ¿Es viable esta ley? Esa es la pregunta que hoy centra la polémica sobre este tema, y para discutir sobre el asunto van a estar con nosotros dos de los asambleístas que participaron directamente en la aprobación de esta ley. Antes, acompáñenme a ver algunos datos para situar el debate. La aprobación de una ley que prohíbe el uso de animales en los espectáculos de circo ha abierto una fuerte polémica sobre las facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para regular la vida animal, o si el ordenamiento que emitió al respecto lo que pretende es atraer los reflectores y cobertura de los medios. El gobierno del DF podría devolver la ley a la Asamblea porque tendría errores y sobre todo porque tendrá que revisar si su alcance se restringe a la regulación de establecimientos mercantiles y espectáculos públicos o invade áreas que corresponden al gobierno federal, como la regulación de la vida animal. Las principales empresas circenses se manifestaron durante la semana contra la ley y pidieron al gobierno de la ciudad que vete, porque sería anticonstitucional un ordenamiento que no fuera general y dejara fuera de la prohibición otros espectáculos en los que se usa animales, como las corridas de toro o los palenques. Los legisladores locales esperan la publicación de la ley en la Gaceta Oficial para que corra el plazo de un año de entrada en vigor, mientras que el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, confirmó la instalación de una mesa de trabajo con los cirqueros para revisar sus demandas. Si el gobierno no devuelve la ley, el DF sería el séptimo estado en tener leyes como esta. Número 1. El diputado del PAN, Jesús Sesma, afirma que no vale la pena mantener una tradición que conlleve un maltrato hacia los animales, pero habrá un plazo de un año para que las familias circenses puedan cambiar de modalidad su espectáculo. Número 2. El diputado local del PRD, Alejandro Ojeda, uno de los pocos legisladores que se abstuvieron el lunes de aprobar dicha ley, aseveró que el Partido Verde Ecologista de México navega con una doble moral, porque por una parte está preocupado en supuestamente proteger los animales del circo y por otra está a favor de la pena de muerte. Número 3. El consejero jurídico del gobierno del Distrito Federal, José Ramón Amieva, adelantó que la ley se sale de las facultades de la Asamblea del Distrito Federal, por lo que podría ser inviable. Número 4. Armando Cedeño, presidente de la Unión Nacional de Circos, pidió al jefe de gobierno que atienda y escuche nuestras peticiones porque están violando nuestro derecho a trabajar. Ejercemos una profesión lícita, están legislando a base de mentiras y sin nunca haber consultado a los afectados, que somos nosotros como gente de circo, ni a las asociaciones de médicos veterinarios. Arrancamos con opiniones encontradas. Ya tenemos a los dos participantes hoy que nos acompañan para que arranquemos con nuestro debate sobre la ley que se generó, que se aprobó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para prohibir la utilización, el uso de animales en los circos. Y me da mucho gusto, está con nosotros el diputado del PAN, César Daniel Madruga. Con el gusto de saludarte, Pepe, mi querido amigo Lalo, y a todo México que nos ve y nos escucha. Un gusto, de verdad, que estés con nosotros. Y por supuesto está también con nosotros el diputado del PRD, Eduardo Santillán, ya ha estado otras veces con nosotros. Sí. Gracias por regresar. Muchas gracias, y en un tema tan polémico y tan interesante. Si regresaste es que no estuvo tan mal la vez pasada, no, me imagino. Claro, pasamos la primera prueba. Vamos a arrancar, si les parece, el debate. Claro que sí. Además, entiendo que los dos estuvieron presentes el día de la votación, tú votando a favor del dictamen, y entiendo que tú te abstuviste, ¿no? No voté a favor. Votaste a favor también del dictamen. Ok, entonces, la verdad es que se ha vuelto un asunto súper polémico, sobre todo después de la aprobación en la Asamblea Legislativa. Entran el gobierno de la ciudad, que hasta donde entiendo aún no ha recibido el dictamen, pero dice que tiene que revisar seriamente si la Asamblea Legislativa tiene facultades para poder emitir esa legislación. ¿Cómo ves tú? ¿Tienen facultades, no tienen facultades? ¿Se extralimitaron? Claro que tenemos facultades. Además, recordemos que justamente lo que hemos venido hablando en este mismo programa de la reforma política del Distrito Federal tiene que ver con esta autonomía que tiene un Congreso y la división de poderes que debe de haber. En ese sentido, me parece que deberá de darse un ejercicio republicano en el que se acate lo que la Asamblea votó por unanimidad,
solo con 11 abstenciones, pero el resto fueron votos a favor, y que se pueda publicar lo antes posible para que entre en vigor. Me parece que es un proyecto de ley que está actuando en congruencia a lo que aprobamos hace un año de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, donde pues este es un paso sumamente importante en el que estamos dándole precisamente ese mantenimiento a la vida, y que ahora pues yo sí quiero hacerle extensiva pues el reconocimiento a todas las organizaciones de la sociedad civil, a todos los animalistas, a todos los que estuvieron activos para que esto se diera, y decirles que ahora vamos para que todos los espectáculos públicos puedan contar con legislación que vaya en este mismo sentido y en esta misma congruencia. A ver, ahí ya tocas dos puntos, vamos uno por uno, pero déjame ir primero con Eduardo. Eduardo, tú, en efecto, hay dudas en el gobierno de la ciudad sobre si hay facultades para meterse en este asunto. ¿Tú compartes la opinión de que sí hay, como dice César, facultades para legislar en esta materia? Parcialmente, mira, yo te diría que se aprobaron 2 dictámenes. En uno de ellos yo estoy completamente de acuerdo que tenemos facultades, que es en lo que corresponde a la legislación en materia de espectáculos públicos. Entonces se aprobó una legislación que prohíbe la celebración de espectáculos circenses con animales. Se permite el uso de animales en otro tipo de espectáculos, como puede ser el teatro o como pueden ser algunos otros, pero al mismo tiempo se modificó la ley de protección a los animales, en donde se establecía también que limitaciones al uso de animales silvestres, y ahí es en donde podría yo compartir un poco la opinión del gobierno de la ciudad. ¿La votaste también a favor? En esa yo me abstuve, exactamente, porque ahí efectivamente, como lo ha dicho el consejero jurídico, es claro que tenemos facultades en materia de espectáculos públicos. En donde no tenemos facultades es en materia de regulación de animales silvestres, que es un tema estrictamente federal. Entonces creo que lo que va a hacer la Consejería Jurídica, que es lo que yo he platicado con el consejero, es ver la compatibilidad de estas dos. La propia consejería dice, es claro que en materia de espectáculos podemos legislar en la ciudad, no así en la parte silvestre. Entonces creo que habrá que analizar estos 2 dictámenes en su conjunto. Lo que yo esperaría sería, por un lado, que se regresara el dictamen relacionado con la regulación de animales silvestres, así se estableció en ese dictamen, y que quedará vigente lo que corresponde a espectáculos mercantiles. César, creo que ya asomó una pequeña primera discrepancia, pero ahora me imagino que va a ser mayor. ¿Tú estás esperando que te devuelvan el dictamen? No, definitivamente no, y aquí valdría la pena hacerle una serie de observaciones tanto al consejero como a los compañeros que pudieran tener esta duda, y valdría la pena revisar, por ejemplo, la legislación federal. En materia de la legislación federal, un caso que resulta, yo creo que muy interesante, es cuando se prohíbe el uso de animales en los espacios marítimos, los animales marinos, en la que en el 2010 lo que votamos en la Cámara Federal fue que ya no se podían ocupar estos animales para los espectáculos, pero los animales que todavía estaban en estos espectáculos pues seguían, iban a continuar en los espectáculos, pero ya no se podrían adquirir nuevos animales. En ese sentido, que ha sido creo que una de las grandes preocupaciones, es qué va a suceder después con los animales. Y allí, en efecto, como dice el compañero Santillán, el gobierno federal es quien otorga estos permisos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que, aun que tengan el permiso, ellos no pueden presentarse en la Ciudad de México. O sea, lo que sé que le estarían diciéndole a la gente de los circos, puedes mantener tus animales, pero no sacarlos al No lo puedes hacer en el Distrito Federal. No lo puedes hacer en el Distrito Federal, como no lo puedes hacer en Chiapas, como no lo puedes hacer en Guerrero, como no lo puedes hacer en Querétaro. Váyanse a otra ciudad. Bueno, me parece que lo ideal es que a nivel federal... Sí, no tendrían otra salida. Mira, efectivamente, como se señala,
La propia Consejería Jurídica ha determinado que ya hay legislaciones en otros estados, ya hay juicios tanto de amparo, fundamentalmente, no hay el caso de Morelos, no necesariamente ha habido controversias constitucionales, sino amparos. Y los amparos que han establecido la industria circense tiene que ver con que las legislaturas de los estados están regulando una norma federal en materia de animales silvestres. Por eso es que fuimos muy cuidadosos en la Comisión de Normatividad en la que yo formo parte, para que en esta comisión se legislara estrictamente en lo que corresponde a espectáculos. Okay. Y la prohibición es muy clara. No, primero se hace una clasificación de espectáculos circenses y después se establece que en el espectáculo circenses no habrá uso de animales. Pero a ver, aquí yo siento un pequeño galimatías, porque para decirle al público, en efecto es clara la competencia de la Asamblea Legislativa en establecimientos mercantiles, es clara la competencia en espectáculos públicos, pero todo lo que tenga que ver sobre animales silvestres, no tiene competencia porque es un asunto federal. Es decir, que, pero al mismo tiempo el asunto de los circos no se puede separar, porque justo lo que están prohibiendo es la utilización de animales. Por tanto, lo que puede pasar en las ciudades es que se amparen, que los propios... Ahora, valdría la pena revisar el amparo de Morelos, ¿no? Que el amparo en ese mismo sentido en Morelos pues ya no prosperó, en el que se echó para atrás, y que lo que yo creo que es el siguiente paso es que a nivel federal esto se tendrá que regular, y que una vez que se regule me parece que hay las siguientes alternativas: que los animales que actualmente están en los circos entren a las unidades de manejo ambiental, a las UMAS, y que eventualmente las segundas y terceras generaciones puedan ser reinsertados a su hábitat natural. Este es un debate sumamente interesante, porque yo recuerdo que cuando planteaba sus argumentos el diputado Santana en tribuna, le preguntamos, oye, ¿tú estarías reconociendo el libre albedrío en los animales? Y que ese es un asunto que hoy, pues yo creo que sí atiende mucho a un debate inclusive generacional. Hoy hay una generación que es mucho más consciente de lo que tenemos que hacer en el planeta y con todos los sistemas de vida. De ahí la aprobación, y que, reitero, vale la pena que la revisen, de la nueva Ley Ambiental de Protección a la Tierra, que nos obliga a hacer precisamente lo que estamos haciendo, y que... esta generación es una generación cada vez más consciente y más abierta a esto. Es decir, yo creo que todos estos temas que hoy podrían parecer debatibles, en unos 30 años, inclusive nos vamos a preguntar, ¿en serio utilizaban animales en los circos? ¿En serio habían corridas de toros? ¿En serio sucedía todo eso que sucedía? Ahora, por lo pronto, si leo bien, si entiendo bien tus palabras, estarías dejando, digamos, aceptando la posibilidad de que tenga que hacerse primero una regulación federal antes que poder prosperar la local. No sé si tú comprendiste lo mismo, Eduardo. Sí, no, tiene que armonizarse, y yo creo que sería muy importante que este tema se tocara en el aspecto federal. Es decir, tenemos que establecer una regulación federal que determine, ¿alguien puede poseer un animal y para qué efectos? ¿Esto qué implica? Que a nivel federal las autorizaciones para poseer animales no sean para circos, por ejemplo, de tal suerte que sea compatible. Hoy la legislación local va mucho más avanzada que la federal, se queda rezagada, y efectivamente hay una serie de lagunas, porque en esta amplitud de normas, tanto federales, un animal, y que ese animal pueda ser utilizado para circos, lo permite la norma federal. La ley en la ciudad y en algunos estados prohíbe el uso de ese animal para los circos. Otras entidades federativas no, de tal manera que pues en el circo, que es itinerante en esencia, ¿no? Habrá un estado en donde sí puede usar al animal, otro estado en donde no pueda usar al animal, de tal suerte que sí tiene que ser desde el punto de vista... Tendrán que andar brincando. Tendrán que andar brincando, o pueden llegar a la ciudad con los animales, nada más no usarlos. Claro. Aquí efectivamente en el circo... Pasearlos no por la ciudad, no explotarlos. Entonces, esto lo que va a llevar es que desde mi punto de vista, en estas condiciones, la norma va a quedar incompleta, porque los circos
pues los circos no se van a deshacer de los animales que actualmente tienen. Simplemente o vendrán a la ciudad y no usarán los animales, o no vendrán a la ciudad y pasarán a otros estados en donde sí puedan usarlos, de tal suerte que esta contradicción de normas, en donde una cosa es legal en un estado y es ilegal en otro, pues creo que pasará todavía mucho tiempo para que veamos que los circos en el país... Hay una crítica fuerte que hacen las compañías circenses que dicen, a ver, están generando una ley que no es general, porque no está abarcando los distintos espectáculos donde se utilizan animales. Ahí están los toros y están los palenques. ¿Por qué en los casos de los circos sí? ¿Y por qué en el caso de los palenques y de los toros, que incluso es mucho más cruel, por decirlo de alguna manera, la explotación al animal, ahí nos están metiendo? Si se trata también de un espectáculo y de establecimientos mercantiles, que son los dos anclas donde ustedes se agarraron para poder legislar los circos. Insisto, en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra ya da esta generalidad, y los pasos que se han venido dando, en efecto, creo que el de circos, si hemos visto las resistencias que ha tenido circos, ya se imaginarán las resistencias que hay en toros y las resistencias que hay en otro tipo de utilización de los animales. Me parece que los siguientes pasos deberán de ser, en efecto, los toros y lo que tengamos por delante, inclusive los zoológicos, habrá que revisarlos. En el caso particular, yo sí quiero hacer un extensivo reconocimiento. A mí me ha dado mucho gusto la reacción de la sociedad. O sea, queda claro que esto ya no es un asunto de que a ver si vienen legisladores o no a hacer, sino que la sociedad se está organizando, está abrazando una causa justa, una causa noble, una causa que responde a estos tiempos y que ha empujado en distintos congresos, ha empujado a nivel federal que esto se vaya dando y vaya avanzando. Yo creo que los siguientes pasos, y que de inmediato tendremos que estar trabajando, el siguiente inmediato deberá de ser toros. Y decir que es natural que haya este tipo de reacciones, que es natural que haya gente que esté en contra. Así ha sucedido en todos los procesos evolutivos de la sociedad, no solo en México, sino en todo el mundo, y que este es un paso que se va a dar y que es cuestión de tiempo, simplemente que no bajemos en ningún momento la guardia, y que esto nos debe de dar las esperanzas suficientes para que en todos los espectáculos, y el siguiente paso, insisto, tiene que ser toros, podamos alcanzar una regulación que vaya en este mismo sentido. Y a ver, ahí hay dos elementos. La promesa de que el siguiente paso vayan a otros espectáculos resuelve las críticas sobre la falta de generalidad de la ley, esa es una. Y dos, el otro tema es si las resistencias, que en efecto, lo señala César, en el caso de los toros las resistencias son mayores porque quizá el poder económico que rodea a los toros es mucho mayor, pero ese es un argumento para no ir y abarcar y hacer que la ley sea general. Sí, desde mi punto de vista habría que analizar claramente el tema de la generalidad en los amparos. Yo en lo particular creo que sí puede adolecer de una inconstitucionalidad por tratarse de animales en solamente un espectáculo. Porque efectivamente el propósito de la ley es que no haya daño al animal. Y a partir de ahí, pues evidentemente, ¿por qué los circos sí y los toros no? ¿Por qué discriminamos al toro? ¿Sí? ¿Y por qué protegemos al elefante pero no protegemos al toro? Cuando en el caso del circo no hay un sacrificio, ¿sí? En el caso del toro, evidentemente que hay un sacrificio. En el caso del circo, se dice que el daño se da durante el proceso de adiestramiento. En el caso del toro, tiene un daño inmediato, directo, que le lleva a una agonía y posteriormente a la muerte. Las banderillas, exactamente. La estocada, etcétera. En el tema de adiestramiento, en lo particular, se ha dicho que en el caso de los circos, el adiestramiento implica dolor. Esto mismo aplicaría para la charrería, por ejemplo. Claro. ¿Sí? El proceso en el cual un caballo va aprendiendo suertes implica el mismo proceso de adiestramiento que se utiliza para un circo. Entonces, desde mi punto de vista, esto nos tiene que llevar a que
yo espero que incluso sean de las observaciones que haga el propio gobierno, porque tendríamos que establecer que en la ley de espectáculos públicos no se utilizan animales. ¿Y eso qué implica? En primer lugar, la desaparición de los toros. A mí en lo particular sí me parece que hay una contradicción desde la norma en la Asamblea Legislativa cuando protegemos a unos animales y a otros no. ¿Compartes esa idea, César? Mira, yo insisto, creo que es un tema que se va a dar, no sé si en esta legislatura alcancemos a sacar el asunto de toros, pero es un asunto que eventualmente se va a dar, inclusive recomendarle a todos los que están cercanos a la tauromaquia, pues que vayan haciendo sus transformaciones desde ahorita. Estoy a favor de lo que se votó en materia de la ley de espectáculos, que voté a favor, al igual que mi compañero, que votamos a favor, y en congruencia pues estamos defendiendo inclusive lo que el dictamen que votamos. Yo creo que esto debe de incentivarnos mucho, debe de alegrarnos mucho de que se ha dado un grandísimo paso, o sea, tan grande es que no se había logrado dar durante tantísimos años. Entonces es un paso muy grande, y que esto nos debe de fomentar, esto nos debe de incentivar a que sigamos adelante reconociendo por lo que le está sucediendo al planeta, reconociendo que hemos ya rebasado los límites que teníamos inclusive marcados por las distintas COPs, que no hay un protocolo de Kioto vigente que nos esté ahorita, ¿no? O sea, ahorita no tenemos nada, no tenemos un acuerdo vinculante lo suficientemente poderoso, y que en esta ocasión no va a venir un Noé a salvar a todas las especies. En esta ocasión, o todos, humanidad, junto con todas las especies, revertimos lo que nos está sucediendo en el planeta, y lo vamos a hacer. Voy a la recta final, van a tener 30 segundos cada uno, y la última coordenada de la polémica es: el Partido Verde, dicen, defiende la pena de muerte al mismo tiempo que promueve esta clase de iniciativas para proteger la vida de los animales. ¿Es una doble moral? ¿Es una contradicción? ¿Sí o no? Pues es simplemente un uso mercadotécnico, y evidentemente que hay una contradicción ideológica. ¿Mercadotécnico, o sea? Sí, es decir, únicamente generar campañas de impacto independientemente de cuáles sean los contenidos ideológicos. Traer los reflectores de los medios. Así es. Para que se hable de estos campañas temas reflectoras para evitar que se discutan realmente los temas de fondo. Tú, César, ¿cómo lo ves? Mira, ¿Qué dices del Verde? Yo estoy convencido que hay que defender la vida en todas sus expresiones. La vida debe de ser una manifestación. Tal lo hicimos cuando votamos, insisto, la ley ambiental de protección a la tierra, que reconoce a la tierra como un ser vivo, ya no solamente como una cosa u objeto, que en muchas culturas le llaman la madre tierra, y que una reflexión que hacíamos cuando estaba en el debate, por ejemplo, mismo del aborto, yo le decía, si la madre tierra decidiera abortar a la humanidad, ¿vale la pena salvar a la humanidad? Yo creo que la vida hay que defenderla en todas sus expresiones. O sea, ¿tú estás en contra de la pena de muerte? Claro. Totalmente. Totalmente. O sea, ahí sí ves la contradicción del Partido Verde. De todo aquel que se manifieste por la muerte. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a los dos. Gran debate. Muchas gracias, Eduardo Santillán, por haber estado con nosotros. Eduardo Santillán, diputado del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y por supuesto, muchas gracias, César Daniel Madruga, por haber estado con nosotros, diputado también en la Asamblea del Partido Acción Nacional. Infinitas gracias a ti y a todo México. Gracias. Vamos a ver cómo sigue este debate, que seguramente todavía va a dar tela por donde cortar, porque todavía falta el pronunciamiento del gobierno de la ciudad, que además entiendo que se está reuniendo ya con los propios, las empresas circenses. No entiendo mucho para qué, porque negociar después de que la ley está aprobada, pero en cualquier caso, pues todavía tendrá que pronunciarse. El asunto todavía va a dar que hablar. Muchas gracias, sobre todo a usted, por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo lunes, 7:30. Y recuerde que solamente con esta clase de ejercicios en los que hay distintas posiciones es que se va formando una mejor y de mayor calidad opinión pública. Muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos el lunes, y hasta entonces, pásela bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.